Buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a la presentación del libro Ciudad Santos, escrito por Jaime Albuja. Quiero dar la cordial bienvenida a Mauricio Jaimes, Rodolfo Cárdenas, Jonathan Aragonés, Mariano Mastrangelo y obviamente Jaime Albuja, bienvenidos. Quiero agradecerles por darse un tiempito, estamos con un número interesante de espectadores. Voy a agradecer rápidamente a los auspiciantes, a quienes hicieron posible se realice este lanzamiento. En primer lugar, a la Universidad Internacional del Ecuador, al Observatorio Ciudadano de Comercio Exterior y Política Exterior, a EdiTrade, Soluciones Tecnológicas para Comercio Exterior, y a CBS Network Ecuador, que es representante del Programa de las Naciones Unidas en Supply Chain Management con aval del ITC-OMC de Naciones Unidas. Paso a presentar a nuestros panelistas, ¿sí? Quienes nos van a acompañar con este conversatorio. Desde Colombia nos acompaña Mauricio Jaimes. Mauricio Jaimes es empresario colombiano del sector inmobiliario, promotor de inversión extranjera directa y negocios internacionales entre Latinoamérica y el mundo, máster en negocios internacionales en en la Escuela Superior de Grenoble, Francia, y es ingeniero industrial. En segundo lugar, les voy a presentar a Jonathan Aragonés, de República Dominicana. Jonathan es experto en atracción de inversiones y comercio exterior, consultor funcionario de gobierno, académico, economista, máster en políticas de desarrollo en Seúl, Corea. En tercer lugar, les voy a presentar a Rodolfo Cárdenas, es venezolano-americano, una de las figuras de más reconocimiento en la audiencia latinoamericana de Estados Unidos, varias décadas en televisión hispana en Estados Unidos, actualmente es conductor radial de alto prestigio con centro en Denver, Colorado. Quiero asimismo dar la bienvenida a Mariano Mastrangelo, perdón si me lo pronuncié mal. Mariano es director de regiones y negocios, experto en promoción de exportaciones a nivel público y privado. Dentro de las principales actividades que desarrolla en el sector privado se encuentra la creación, planificación comercial y ejecución de programas estratégicos de grandes multinacionales, así como capacitación con diferentes clientes a nivel mundial como DHL, UPS, Google, Cisco, Visa, Mastercard, etcétera. Muy interesante. Asimismo, un equipo de trabajo que está presente en 42 países. Bienvenido, estimado Mariano. Jaime Albuja, que es el autor del libro, 14 años en la academia, ex decano de Economía, Negocios y Emprendimiento, funcionario internacional de la Asociación Latinoamericana de Integración en Uruguay. Asimismo, trabajó como jefe de cooperación e información en temáticas de comercio exterior, creó y manejó el Centro de Formación de Comercio Exterior de la LADI, con más de 16,000 estudiantes, diplomático, máster en negocios internacionales. Ha participado asimismo en seminarios internacionales en países como Alemania, México, Panamá, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, China, Corea del Sur. Como ustedes podrán darse cuenta, tenemos un panel de primer nivel. De mi parte es grato poderles acompañar. Voy a estar coordinando un poco esta conversación que básicamente busca un poco contextualizar el tema de este libro de Jaime. Mi nombre es Roberto Rosales, yo soy docente de la Universidad Internacional del Ecuador, asimismo ecuatoriano. Tengo el gusto de conocer a Mariano, a Jaime, igual pronto a Jonathan, Rodolfo y Mauricio, y bienvenidos a todos. Lo que nos cita aquí es conversar un poco de este libro de Jaime, ¿sí? Entonces, la dinámica va a estar matizada un poco por unas preguntas que están predefinidas, un poco para contextualizar, y obviamente vamos a conversar en torno al libro de Jaime, y empiezo contigo, estimado Jaime. El libro contextualiza un escenario en Marte, explora un futuro de Latinoamérica con estos retos de integración económica, y habla justamente de una integración. La pregunta sería, ¿por qué integración latinoamericana en otro planeta, estimado Jaime?
y no aquí y ahora. Muchísimas gracias, Roberto, y muy amables a cada uno de los panelistas, a quien considero buenos amigos de vida. El día de hoy estamos ya integrados, ¿no? Tenemos gente desde Buenos Aires, desde Estados Unidos, con corazón en Venezuela, gente de República Dominicana, gente de Colombia. Y básicamente, durante mi estancia en Montevideo, en Uruguay, tuve la oportunidad de estar varios años investigando el tema de integración, teniendo la oportunidad de estar muy cerca de la biblioteca más grande de integración de América Latina, que estaba en la LADI. Y ahí básicamente pude ver muchos sueños de personas que desde el siglo XIX estaban buscando este tema de integración, ¿no? Cómo América Latina, que nace fraccionada, volvía realmente a buscar alternativas de volvernos a unir con un fin último, ¿no? Que es generar bienestar para todos. Y básicamente viendo estos sueños, estas ilusiones que después se fueron planteando en el Tratado de Montevideo de 1960, que después fueron ratificados en el Tratado de 1980 en la misma ciudad, pues me di cuenta que había mucha inflexibilidad quizá en lo que viene a ser la parte de la historia de integración para llegar justamente a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que poner el escenario de integración latinoamericano en Marte, ¿verdad? En el año, en el siglo XXIII, ¿verdad? Algunos siglos después de lo que vendría a ser, hablemos, la consolidación, ojalá, en la Tierra, pues me daba la libertad para poder escribir lo que yo viví y poder también tener la libertad de plasmar aquellos sueños. Se te desactivó el micrófono, estimado Jaime. Perdóname, sí, estaba comentando que me daba la libertad justamente de buscar alternativas de desarrollo y buscar alternativas de expresar lo que encontraba en esta biblioteca, que eran cartas de personas que habían pasado por la organización, embajadores, cancilleres e incluso presidentes, que plasmaban justamente estas ideas de integración y desarrollo, y que quizá algunos o muchos de ellos no lograron justamente ver esto pues consolidado. Entonces, ponerlo en Marte me daba esta libertad para poder expresar todo lo que realmente podía pues ver en estos años de integración y más allá, porque la integración en mi caso no nació en estos 4 años que estuve en Uruguay, sino en el primer día que tuve la oportunidad de salir de la región y darme cuenta que Latinoamérica necesitaba un lugar, un espacio en globalización. Entonces, el tema de por qué Marte se enfoca un poco también en decir, bueno, ¿y Latinoamérica qué en los próximos siglos? ¿Dónde está nuestro futuro en las estrellas? Y básicamente por ahí estaba justamente esta libertad para poder escribir sin tener esas restricciones que la historia, hablemos formal, me podría realmente limitar. En el caso justamente de escribir, hablemos una tesis doctoral, como de hecho también la estoy escribiendo. Hey, muchas gracias, estimado Jaime. Es súper interesante lo que mencionas. El libro habla de este contexto, ¿no? De trabajar en temas de integración y obviamente ver un futuro lejano que ahora no está tan absurdo pensar porque ya empezamos también con viajes a Marte y proyecciones muy interesantes. Súper interesante. Ok, voy a dar paso a las preguntas, si les parece. Voy a preguntar a los señores panelistas una misma pregunta a los cuatro, ¿sí? A efectos de que nos puedan ayudar con su concepto del tema, ¿ok? La pregunta dice, ¿ven posible una integración económica en Latinoamérica? Voy a agradecer las respuestas, iríamos, si son tan gentiles, con Mauricio, Jonathan, Rodolfo y Mariano. Estimado Mauricio. Bueno, primero pues también agradecer la invitación de Jaime. Yo estoy muy complacido, puedo decir que orgulloso de leer este libro. Me encantó para nosotros los que hemos sido de esta generación de Star Wars, Galáctica, Viaje a las Estrellas. Es como un compendio de muchas de esas cosas que, pues en mi caso particular también fui muy fan desde joven y que todavía sigo siendo fan del tema de la ciencia ficción. Entonces, pues quiero felicitarte, Jaime, por el libro. Lo empecé, lo analicé casi en general, pero ya lo estaba avanzando, ya voy un poco más avanzado. Y bueno, quiero decirte que las cosas que ya has creado, esa imaginación que tienes tú para proyectar ese mundo
pues digamos que no tan utópico en Marte, y pues ha sido una sorpresa muy grata para mí. Y bueno, sí, yo lo que veo también es eso, ¿no? Cómo se ve uno, o cómo las cosas que venían en la historia, pues se pueden pasar a lo que puede crearse como integración en Latinoamérica. Nosotros, pues, realmente es algo que es, digamos, innato pensar en una integración latina porque somos un bloque. Ya no hablamos de pequeños grupos de países como la CAN, como Mercosur o la parte de Centroamérica. Ya el mundo se está moviendo en bloques, ¿no? La parte asiática, bueno, Estados Unidos, Europa, y es inevitable que hablemos ya también del bloque latino, incluso iberoamericano, ¿no? Entonces yo pienso que se está dando, en cierta forma también se está dando a nivel digamos, y espontáneo, ¿no? Porque las tecnologías de la información nos están dando esa facilidad en la cual podamos también poder manejar muchas cosas que implícitamente nos permiten integrarnos, ¿no? Aparte de todo lo que es pues el esfuerzo de los gobiernos por tratar de hacer y de mejorar este tipo de integraciones, pero obviamente es algo a lo que tendremos que llegar y de hecho pues se está dando, pienso yo. Ok, muchas gracias, estimado Mauricio. Estimado Jonathan, por favor. Y claro que sí. Bien, primero que nada quiero agradecer a Jaime la invitación, ¿no? Y felicitarlo por el excelente trabajo que ha hecho. Jaime siempre con ideas disruptivas, que son, creo, las ideas que siempre nos llevan a grandes cambios a nivel internacional. O sea, cuando pensamos igual, cuando pensamos siempre de la misma forma, nos mantenemos en el mismo camino. Pero cuando hay ideas innovadoras, ideas nuevas, ideas que se salen del cajón, como dice el famoso libro, pues quizás los cambios se aceleran y llegan más rápido. A la pregunta quizás si es posible integrarnos, yo creo que sí. Y quiero conectar mi pregunta con un concepto que hoy en día es muy utilizado y que va muy de la mano justamente con esto de la integración, que es el nearshoring. Hoy en día hay una tendencia justamente en los años 2000, década 2000, 2010, 90 incluso, hubo una deslocalización a nivel regional, donde compañías industriales en muchas ocasiones se movían en partes del mundo buscando mejores costos quizás. Pero hoy en día tenemos una deslocalización a la inversa, en el cual las compañías regionales están buscando en la misma región dónde ubicarse para poder justamente suplir a mercados, ya sea insumos, productos finales, que permiten justamente un mayor nivel de integración a nivel económico, a nivel comercial. Entonces creo que sí es posible. Lo que hay que ver es cómo nos integramos a nivel regional. Como bien decía Mauricio, se dan esos cambios a nivel regional en Asia, en Europa del Este, Europa nórdica quizás, y también a nivel suramericano, centroamericano y caribeño, pero hay que ver cómo justamente alineamos las visiones, alineamos los conceptos, y va también dirigido un tema geopolítico, quizás también entra dentro de la ecuación, donde va a permitir estas ecuaciones ver si podemos avanzar de forma significativa. Aquí la pregunta no es si podemos integrarnos, sí o no, sino a qué ritmo se puede dar la integración. Creo que ahí tendríamos que evaluar qué elementos hacen falta para poder integrarnos aún más rápido de lo que podíamos hacerlo en este tiempo. Muchas gracias, estimado Jonathan. Estimado Rodolfo, por favor. Gracias. Yo también quiero, por supuesto, agradecer a mi amigo Jaime la invitación a ser parte de este panel. Es un honor estar con todos ustedes y sobre todo discutir esta maravillosa obra de Jaime. Lo felicito. Me sumergí en su lectura y no solamente me fascinó, sino que realmente hace una demostración de un conocimiento político, geopolítico, sencillamente impresionante. Así que felicitaciones, Jaime. Yo no quisiera sonar pesimista, ¿no? Pero tal cual y como dice el libro, parece ser que no hemos aprendido la lección, desafortunadamente. Una integración sería maravillosa, por supuesto, ¿no?
Sin embargo, creo que con mis propias experiencias he aprendido que nuestra región es sumamente diversa. Nos une el mismo idioma, nos une prácticamente las mismas raíces culturales. Pero somos tan diversos y tan diferentes al mismo tiempo. Sí es cierto que hay cierta integración. Yo la llamaría la integración virtual. Esta es una demostración de nuestra integración virtual en este momento. Colombia, México, Estados Unidos, estamos todos integrados en este momento. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Hemos aprendido la lección a través de los años? No, no creo que todavía hemos aprendido la lección. Desafortunadamente hay demasiados intereses propios, ¿no? Inclusive en muchos de los acuerdos que hemos visto a través de los años, se han visto demasiados intereses propios que no permiten que funcione esa integración como debiera, ¿no? Funcionar. Pero tal cual como decía Jonathan, no se trata de un sí ni de un no, sino simplemente de qué tan pronto, de qué tan rápido nos podemos mover hacia esa integración. Yo creo que tenemos que empezar nosotros, los latinos en general, a reinventarnos, a mirarnos en el espejo y decir, ok, el cambio empieza por mí, no porque realmente pedir a toda Latinoamérica entera que cambie de un día para otro su forma de actuar, su forma de negociar, su forma de ver las cosas, es una tarea un poquito larga y difícil, ¿no? Entonces, sí, la integración, por supuesto que es posible, pero cada quien, cada país, cada cultura de las nuestras tiene que poner de su parte. Sería formidable que nuestro bloque, como lo soñó el libertador Simón Bolívar, una nación fuerte, unida, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Acuérdense de aquellas palabras del libertador Simón Bolívar, que dijo, cuidaos del monstruo del norte, dándoles indicación de que nosotros como bloque necesitamos estar unidos, porque esa unión nos da el poder económico que necesitamos, ¿no? Y en estos momentos, por supuesto, la integración que tanto anhelamos. Gracias. Muchas gracias, estimado Rodolfo. Estimado Mariano, por favor. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Primero felicitar a Jaime y decirle que era hora. Siempre digo que Jaime va más adelante de América Latina, entonces escucharlo un poquito más. Así que era hora, Jaime, y enhorabuena. Respecto a la pregunta, la integración debería ser un proceso necesario en América Latina. Lo que sucede ahí es que el alineamiento, primero hay un tema de alineamiento político que está costando mucho en América Latina para, tener un poder político que pueda impulsar un modelo de integración. No podíamos decir en todo el continente porque sería un poco, bastante desafiante, pero por lo menos por partes o por zonas. Y de allí la pregunta que surge es qué hacemos adentro, ¿no? América Latina tiene desde siempre severos problemas de desarrollo, con lo cual el bloque debería tener además algunas políticas en común en términos de desarrollo productivo, ¿no? Bueno, a mí me toca mucho trabajar en América Latina hace muchísimos años y el grave problema que hacemos es que lo que el mundo paga o por lo que paga el mundo nosotros estamos de la vereda del otro lado, digamos, ¿no? Podemos decir que estamos haciendo muchos tipos de productos que tienen un tipo de valor en el mundo muy bajo. Entonces, la pregunta de la integración tiene que ver con, si es posible, sí, desde ya que es posible, es una necesidad, además, que puede dar un músculo en América Latina de negociación, de otro tipo de producción, pero bueno, adentro hay que trabajar en qué hacemos para el desarrollo, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo siempre los mismos problemas de desarrollo de siempre, ¿no? La otra vez estaba en un país latinoamericano, no importa cuál, y me estaba recorriendo muchos kilómetros y llegamos a una parte donde había muchos procesos productivos alimenticios, ¿no? Entonces me decía el chofer del auto, o el que manejaba el auto, bueno, mire toda la riqueza que tenemos aquí, ¿cómo puede ser que seamos tan pobres, ¿no? Y la respuesta a eso es que eso no es riqueza, el mundo no está pagando hoy por eso. Históricamente no lo paga, podemos decir desde 1880, donde ahí sí podríamos tener ciertamente en América Latina otro tipo de perfil. El mundo no está pagando por eso, está pagando por información, por innovación, por conocimiento. Entonces el modelo de integración debería tener, solucionados los temas políticos, porque el tema político es el tema central para generarlo, bueno, dentro de la integración un modelo de desarrollo, ¿no?
que ahí es donde tenemos que trabajar y muchísimo. Es posible, sí, desde ya, y además debería ser natural. Más allá de los temas de competitividad regionales, América Latina tiene que unirse para competir con el mundo, sumar volumen en lo que hace, sumar conocimiento, intercambiar experiencias, ir entablando un modelo de desarrollo que ya hemos visto que solos nos está costando mucho, ¿no? Desde países que históricamente son más grandes en términos de PBI, como Brasil, México, Argentina, el mismo Colombia y demás, hasta los demás países, ¿no? Entonces, es un tema necesario, interesante, y el desafío es qué hacemos adentro de eso, ¿no? Porque con la integración sola no nos va a alcanzar. Chévere, muchas gracias. Estimado Jaime, cerramos contigo esta primera pregunta. Sí, muchas gracias a todos. La verdad que me encantan las reflexiones que estamos escuchando. De hecho, el libro explora algunos de los temas que hemos comentado el día de hoy, ¿no? El libro justamente menciona algunas variables que deberían tomarse en cuenta en el momento de la integración. Y me encantó que me parece que fue Mauricio que comentaba justamente la parte de que no solo es América Latina, ¿no? Posiblemente vamos a pensar en Iberoamérica. El libro justamente menciona esta posibilidad real y después incluso una integración mucho más, una América total unida, ¿no? Pensando justamente en ser una contraparte global hacia el Asia, hacia Europa, lo cual es interesante en una humanidad que se une para buscar nuevos retos, hablemos en el espacio. En ese sentido es algo natural y yo creo que es algo que también ha pasado durante el tiempo, ¿no? Hay algo importante que en las investigaciones que se dan en integración, en el año 62 se dio una muy buena propuesta para la integración general de todo el continente. Por obvias circunstancias políticas, económicas, no se dio, pero 30 años más tarde se vuelve justamente a intentarlo, ¿no? Que viene a ser la creación del Mercosur como tal, con una propuesta sudamericana para integrar Sudamérica, para después tener una convergencia hacia Centroamérica, que estaba haciendo un aspecto importante en integración, para después integrar también a la parte del Caribe. 30 años más tarde, es decir, en el año 2022, posiblemente exista una nueva alternativa de integración, una nueva propuesta de integración, porque claro, la historia siempre se repite, posiblemente cíclica. Año 62, año 92, año 2022. Lo importante de esta propuesta actual, si es que se da en este año, tomando en cuenta las condiciones históricas, es que existe mejor tecnología, más estadísticas y más alternativas para insertarnos en las cadenas globales de valor. Tomando en cuenta incluso el COVID no va a ser una nueva normalidad, sino posiblemente el post-COVID nos va a dar la oportunidad de una mejor normalidad. Y en ese sentido existen todas las condiciones para podernos unirnos. ¿Para qué? Para llegar a converger en la parte económica, social, buscando el bienestar para todos. Y en ese sentido yo no tengo dudas que posiblemente, viendo la historia, en este año se repita una propuesta continental que se debería dar. Y si no, pues como dice el libro, la propuesta vendrá por la sociedad, que tiene un hambre no solamente de integración, sino de una vez por todas resolver todos los problemas en esta vida y no esperar la siguiente para tener, hablemos de un paraíso. En la investigación y en el libro lo menciona muy fuertemente, el mayor factor de integración es la voluntad de los actores políticos para justamente que este proceso se consolide. Y ahí en el libro un poquito, spoiler alert, el proceso se va consolidando no por Cancillería, no por ministerios, no por políticos, no por industria, sino realmente por la presión de la población que ve esto como un factor necesario, no suficiente, para buscar justamente, entre otras cosas, el tema de los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, buscando el bienestar general en una mínima alternativa para tener, hablemos, buenas condiciones de vida en esta sociedad latinoamericana que estamos conversando. Chévere, muy gentil, muchas gracias, estimado Jaime. Sí, justamente como tú lo mencionas, el contexto podría volverse cíclico y obviamente estamos en una era donde los cambios están cada vez más acelerados, donde todo se basa en información, donde las personas están con expectativas de ver cómo logramos mejorar el desarrollo de nuestros países. En el caso ecuatoriano, un agresivo interés por acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, pero como tú decías, es probable que esto se vuelva a ser cíclico y vayamos de alguna manera viviendo un escenario diferente y que ojalá sea mejor para nuestros países. Voy a pasar a la siguiente pregunta, si me lo permiten. La pregunta dice, ¿qué condiciones
se deben crear para que la integración acelere sus pasos. Si les parece, vamos a ir en orden inverso. Voy a empezar con Mariano, si estás de acuerdo. Después iríamos con Rodolfo, Jonathan, Mauricio y cerramos contigo, Jaime. ¿Les parece? Estimado Mariano. Bueno, recién un poco lo comentaba, digamos, ¿no? Me parece que hay un tema de alineamiento político, sobre todo. Digo, más allá de los perfiles macroeconómicos de cada uno de los países, que después son temas técnicos a solucionar, ¿no? El tema central allí es el relacionamiento político y el alineamiento político que puedan tener los mercados latinoamericanos. Me parece que es el principal escollo, ¿no? Después, por supuesto, hay otros temas detrás, por los cuales habría que ir avanzando. En una unión económica tendríamos que ver los temas inflacionarios, los temas de emisión, bueno, diferentes temas, ¿no? Desde ya. Pero el tema central allí que se ha venido viendo, sobre todo en la época, podemos decir, sobre los 2000, entre 2004, 2008, donde había cierto, sobre todo en alguna parte de América Latina, había cierto alineamiento, digo, más allá de los colores políticos, que intentó hacer algo similar, pero muy, muy incipiente. Me parece que sin un fuerte alineamiento político es muy, muy complicado lograrlo. Así que yo empezaría por ese lado. Después la voluntad, bueno, va a venir después quizás, ¿no? Me parece que es un tema primero de relacionamiento entre, digo, a nivel de ideas políticas de cada uno de los países y después los demás son casi temas técnicos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Me parece que es un tema fuerte. América Latina está en una ebullición de nuevo, entró en una ebullición política, como, bueno, hemos visto o venimos viendo en Estados Unidos también, ¿no? Digo, esto en Argentina le llamamos la grieta, esto de las dos puntas en las opiniones o en las ópticas del desarrollo o en la administración de cada uno de los países desde su óptica política. Eso ciertamente va tentando contra un modelo de integración, seguramente, sobre todo cuando América Latina está vibrando, ¿no? No está en el unísono, sino que tiene ciertas vibraciones en ese sentido. Entonces, me parece que ese es el primer escollo. Muchas gracias, estimado Mariano, súper interesante. Estimado Rodolfo, por favor. Ya. Totalmente de acuerdo con Mariano. Creo que la parte política es el freno que evita que esta integración se dé a la velocidad que nosotros quisiéramos ver. Desafortunadamente, la diversidad política tan grande en nuestros países ha evitado, por supuesto, el que no solamente el que se dé esa integración, porque las filosofías son totalmente diferentes, sino que ha más bien atrasado, si se quiere, de una manera u otra, nuestros países. Caso de Venezuela. Venezuela fue el país que en el año 72 tenía, o 74 tenía el ingreso per cápita más alto del mundo. Hoy en día, Venezuela, ustedes lo saben, ¿para qué repetir la historia? Se me parte el corazón hacerlo, ¿no? Y lamentablemente, esa es una corriente que vemos muy seguido en otros países de América Latina. Y todo siempre, nosotros, los ciudadanos de esos países, siempre queriendo que nuestros países sigan adelante, que pudieran trabajar juntos como hermanos, ¿no? Inclusive nos llamamos como hermanos, ¿no? Sí, somos hermanos latinoamericanos. Sin embargo, como decía Mauricio, esa diversidad política tan grande, ese es el mayor escollo que yo también veo. ¿Es posible superarlo? No sé, tenemos lecciones del pasado que nos indican que hay todavía mucho que aprender, como lo mencioné en la primera pregunta, ¿no? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Y luego, como también estoy de acuerdo en que vienen, ¿no?, las partes técnicas. Nuestros países son... nosotros, los latinos, tenemos una mentalidad sagaz, somos muy creativos, ¿no? Y si pudiéramos unir toda esa sagacidad y toda esa creatividad que tenemos, ¿no?, yo creo que se podría lograr algo. Pero primero, totalmente de acuerdo con Mauricio, hay que salvar ese escollo grande, que es la filosofía política tan diversa que existe en nuestra América Latina. Y cada país tiene muchísimo que aportar desde todo punto de vista, ¿no? Y creo que su mayor riqueza es precisamente el factor humano.
gente muy preparada, gente muy creativa, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de salir adelante, de figurar, ¿no? Pero nosotros mismos nos hemos, si se quiere, nosotros mismos hemos retrasado, ¿no?, esa integración. Y si me lo permiten, muy rapidito les quiero comentar algo que escuché en algún momento y que quizás podría utilizarse para mostrar quizás, ¿no?, lo que estamos conversando. Estaba un hombre pescando cangrejos y tenía dos recipientes, uno tapado y el otro sin tapa. Un señor llega y se queda mirándolo, ¿no? El hombre sacaba un cangrejo, destapaba, metía, sacaba otro, lo metía en el que no tenía tapa, en el contenedor. Y entonces el hombre le pregunta, ¿no? Señor, ¿no le da temor de que estos que está metiendo en este contenedor sin tapa se le escapen? Y dijo, no, esos son latinos. Me partió el alma, por supuesto, me partió el corazón cuando escuché esto, ¿no? Pero lamentablemente es así. Y aquí en Estados Unidos se ve y se palpa de una manera muy real también. Y entonces, mientras nosotros en Latinoamérica no logremos, ¿no?, esa afinidad que necesitamos desde todo punto de vista, creo que nos va a tomar más tiempo esa integración que tanto anhelamos. Ok, muchas gracias, estimado Rodolfo, muy gentil por tus aportes. Vamos con Jonathan, por favor. Ahora sí. Bien, yo quiero traer esos elementos que menciona el señor Rodolfo y Mariano, son, creo que, vitales. Pero quiero traer a la mesa dos elementos adicionales que creo que también son vitales para esta discusión. Uno es el tema de la configuración económica de la región, y para quedarme quizás aquí en la región latinoamericana. Y quiero remontarme a una pregunta que Jaime me hacía hace 10 años, 11 años atrás. Jaime me preguntaba, ¿cuáles productos globales se han creado en Latinoamérica en ese tiempo? 11 años después, la pregunta aún no tiene respuesta todavía. Quizás muy pocos productos globales tenemos a nivel regional. Entonces, la configuración económica que tenemos hoy en día en la región latinoamericana y del Caribe es muy dispar, es muy asimétrica. ¿Por qué? Porque estamos hoy en día comercializando materias primas entre nosotros. Y justamente lo que el mundo está pidiendo hoy en día son otras cosas. Entonces, mientras la región no cambie, el modelo económico que estamos viviendo quizás va a ser más lenta esa integración. Porque, y vamos a la base de por qué comercializamos entre nosotros, por qué nos integramos. No solamente a nivel social, político, sino a nivel económico y comercial. Según la teoría, justamente los países se encargan de producir lo que hacen más eficientemente. Entonces, muchas veces estamos justamente exportando materias primas, que es lo que nos da justamente nuestras tierras y nuestra capacidad productiva. Aún así, a nivel industrial, a nivel empresarial, estamos quizás aún un poco lejos de esa realidad. Y quiero entrar a otro concepto, que es el tema del miedo, que creo que Rodolfo mencionaba un poquito, el miedo a competir entre nosotros. A nivel regional me refiero. Y estamos justamente pendientes a mi competencia, con quién yo puedo competir, quién es mi competencia, quién me hace daño. Ese es como piensa el empresariado de nuestra región. En lugar de pensar en cómo competir, o sea, en lugar de cooperar y competir al mismo tiempo. Cuando entendamos este último concepto, cuando la región tenga una producción industrial, una producción productiva, en este caso, la redundancia, diferente a la de hoy en día, y los empresarios entiendan que deben de competir en lugar de competir, entonces esto que tanto anhelamos de integrarnos más llegará de forma más rápida. Porque hoy en día justamente es más fácil, y le pongo un caso muy dominicano, para un dominicano es más fácil enviar un producto a Europa que a Barbados, que estaba en el mismo Caribe. Justamente por la configuración que tenemos hoy en día. Entonces, no solamente quizás es importante, pero no solamente es tema político, también es un tema productivo, un tema de qué estoy hoy en día produciendo y qué es lo que puedo hoy en día comercializar a nivel económico. Entonces, veámoslo de esa forma. ¿Qué puedo hacer entre mis pares, entre mis competidores hoy en día para integrarlo y que podamos justamente ver los elementos que sí son positivos entre nosotros? Ok, muy gentil, estimado Jonathan. Estimado Mauricio. Bueno, yo pienso que aquí también
como dice coloquialmente, o cambiamos o nos cambian o cambiamos, es lo que dice, ¿no? Realmente las condiciones las está dando el mercado, ¿sí? Aquí los cambios tecnológicos se están dando tan rápido que si no nos ajustamos, digamos, los mismos actores, los empresarios, las instituciones, pues que estamos quedando atrasados. Yo veía que salió como gran noticia que ya entre los países de la comunidad andina ya no va a haber cargos de roaming. El roaming es una cosa de unas tarifas que tenían los celulares cuando empezaron, que pues tenía uno que pagar unas tarifas más altas y salía del país. Eso ya, las formas que tenemos para comunicarnos ahorita con un WhatsApp, con cualquier otra cosa, pues imagínate. Y duraron casi 5 años negociando eso. Entonces, son cosas que pues realmente no tienen sentido y lo que pues todos mis compañeros han dicho acá, eso es todo por falta de voluntad de política, pues de las naciones de establecer unos parámetros para que estén al día con esos cambios tecnológicos y se adapten. Ahorita ya estamos hablando de metaverso, de realidad virtual. Yo, por ejemplo, trabajo con una plataforma que está todo en la nube y ellos están abriendo están abriendo 3 países cada cuarto de año, pues cada 3 meses, y entre esos un país latinoamericano, ya están en Colombia, Panamá, República Dominicana. O sea, son cosas que ya estamos viendo y bueno, yo pienso que lo que ha proyectado Jaime de que existan colonias en Marte, pues latinas, es algo que tendremos que llegar o ajustarnos a eso, pero la realidad la está dando también el mercado y en eso pues los mismos usuarios son los que están dando la parada. Chévere, muchas gracias, estimado Mauricio. Estimado Jaime, no sé si te parece, si podemos unir la respuesta de tu pregunta con la que tenemos en una de las que tenemos igual de los participantes, porque dice, ¿podría ser la generación Z, que son los primeros nativos digitales puros, la clave para que se produzca una convergencia de pensamientos? A ver, justamente me parece muy interesante y pertinente la pregunta, ¿no? Y volviendo un poco a lo que hemos comentado hasta el momento, el tema de competición me parece que es un factor súper necesario, competir y cooperar al mismo tiempo. El tema de voluntad política que hemos comentado por todos los panelistas. Y en el libro se explora justamente qué es esta generación Z, la que junto con las demás generaciones toman la decisión para justamente hacer más, ¿no? Entonces no es solamente la carga, hablemos de la responsabilidad de integración en una sola generación, sino realmente el cúmulo de la decisión de todas las generaciones presentes en este momento de la humanidad, que es, parecería, según por ejemplo el doctor Michio-Kaku, las generaciones más importantes de la historia humana, porque vamos a ver esta convergencia de civilización tipo 0 a una civilización tipo 1, que es esta que comentaba un poco Mauricio, que irá a la Luna, que irá a Marte, que utilizará las tecnologías de información y comunicación, y sobre todo los temas relacionados con la convergencia, ¿no? El libro explora mucho el tema del factor de la convergencia como un factor clave, incluso paralelo a la voluntad de integración. El tema de convergencia se puede medir justamente en todos los indicadores de desarrollo que actualmente tenemos acceso todos los gobiernos para justamente generar agendas relacionadas con ese sentido. Y por otro lado, el tema de convergencia digital. Y el libro es muy explícito al comentar que hay un momento en la humanidad o que como que la humanidad se para, ¿no? Y ese momento de la humanidad ya lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Hemos tenido 2 años donde en cierto sentido el mundo se ha parado. Y eso es una oportunidad para converger, sobre todo en la parte digital. Hay un tema interesante que la revolución, la cuarta revolución industrial que comienza en el año 2014, tiene muy poquitos años. Entonces, llegar justamente a utilizar esta industria de las demás industrias, el software, el hardware, la telecomunicación, el Internet y los contenidos y los servicios, es una posibilidad fantástica que todas las generaciones pueden utilizar para justamente dar este paso al bienestar. Porque al final, el tema de integración o el tema de desarrollo económico debe ser un para qué, ¿no? Y el para qué es para que todos realmente tengamos una mejor vida, una mejor alternativa, hablemos de bienestar, medidas quizá en el aumento de equidad, el aumento de oportunidades para todos
Y ahí entra justamente también el comercio, ¿no? El comercio también debe ser parte relacionado con este bienestar que estaríamos pensando en el corto, mediano y largo plazo. Un tema fantástico que yo creo que podría darse como un reto regional en los próximos años, ojalá en los próximos meses, es la posibilidad de plantear un acuerdo continental de digitalización de las economías, tal cual existe, por ejemplo, el acuerdo DEPA, que por el momento está con Singapur, con Chile y Nueva Zelanda, quizá logrando justamente un tema de convergencia digital, que va a ser un tema súper clave, ¿no? Para llegar justamente a esta convergencia que estamos pensando. En algunos países de Latinoamérica aún vivimos la primera revolución industrial. Pero lo importante es que la cuarta revolución industrial tiene tan poco tiempo que el nivel de convergencia puede ser muchísimo más rápido y puede ser una apuesta válida para llegar a una integración mucho más rápida. Chévere, muchas gracias, estimado Jaime. Bueno, súper importante destacar que estamos empezando a recibir algunas preguntas muy interesantes que las están pudiendo visibilizar. Me gustaría plantear la primera que nos llega de Javier Baltas desde Uruguay. Dice, excelentes presentaciones, muchas gracias por compartir estas ideas y el conocimiento. Me gustaría preguntar, ¿cómo sería el proceso de integración en la práctica? De la misma forma que la tecnología es digital y los usuarios son personas, en integración, ¿cómo podríamos formular un modelo de integración entre personas, organizaciones y empresas que deriven en una integración entre países? Dejo abierto al foro a ver qué pueden opinar respecto al tema. Bueno, yo dejaría eso también para los expertos como mi amigo Jaime, como Mariano, ¿no? Hay una cosa que también no se toman en cuenta en el momento pues, de establecer, digamos, las políticas, o más bien cuando se establecen y en la práctica no funcionan. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos que uno como usuario, como empresario, pues busca que efectivamente las normas, la normatividad, todas estas cosas que se establecen en los tratados de cooperación, pues realmente funcionen, porque volvemos a lo mismo. Mientras existan diferencias políticas, pues en la práctica no se van a ver, ¿sí? Y esto sucede con la sola movilización. Si de un momento a otro cierran una frontera porque un presidente se puso bravo con otro, pues nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, esas son cosas de hecho que suceden y que tienen que partir pues, de una política de Estado para que estos tratados o estos mecanismos de integración realmente sean efectivos, ¿no? Ok, muchas gracias, estimado Mauricio. Estimado Mariano, no sé si te invitaría a ver si nos puedes colaborar con la siguiente pregunta de Eduardo Morán, que es de la Universidad Internacional del Ecuador. Muchas gracias, que tenemos la presencia igual de Patricio Torres, que es del decano de la facultad, Tamara Razo y muchas personas más. La pregunta dice, en Europa la eurozona fue promovida por Alemania. ¿Qué país y cuáles serían las condiciones para que este proyecto tome fuerza en Sudamérica? ¿Cuál país podría ser el que lidere este proceso de integración a tu criterio, estimado Mariano? Sí, no creo en que sea un tema de liderazgo de país en Latinoamérica, digamos, ¿no? Los modelos de desarrollo, la integración es un modelo de desarrollo también en definitiva, un camino para el desarrollo, como bien dice Jaime, en el para qué, ¿no? Y los modelos de desarrollo son muy locales también. En el caso europeo, Alemania está muy promovido por su estabilidad, por su banco central y demás, lo que ha tomado también un liderazgo para esa integración, ¿no? En América Latina no hay un país que despunte en ese sentido, ni los más grandes ni los más estables, como es el caso de Chile, digamos, ¿no? Un mercado bastante estable. Bueno, cuando uno lo ve igual como se ve la Matrix, ¿no? Que empieza a ver un poco los detalles, se entiende que el cobre, sus regalías y demás tienen ahí su incidencia, pero no hay un mercado en América Latina a priori que destaque o que podría llegar a destacar como un mercado impulsor de la integración. Me parece que en América Latina debería ser una construcción un poco más colectiva en ese sentido, que de nuevo, digamos, tiene que tener ciertos lineamientos
políticos para poder, bueno, cristalizarse. No veo que sea un caso, en el caso latinoamericano, digo como conclusión o cierre de pregunta, el modelo de integración impulsado por un país tractor, ¿no? En este caso, ¿no? Como es el caso europeo, que sí, bueno, allí en Alemania se puede ver, digo, en base a los beneficios y a fortalezas alemanas, bueno, un modelo impulsor allí. En este caso no lo veo de esa manera, lo veo más en integración de grupos de países que puedan ir convergiendo en una integración más latinoamericana, más regional, ¿no? En ese sentido sí lo podría haber posible. Y muchas gracias, estimado Mariano, muy gentil, muy interesante tu enfoque. Y de la mano con ese tema, estimado Rodolfo, tú que estás tanto tiempo en Estados Unidos, ¿cómo ve la comunidad hispana en Estados Unidos las posibilidades de integración? Quizás se debería pensar en una integración americana más que una integración latinoamericana. ¿Qué opinas? Es muy interesante la pregunta. Quiero agregar algo a lo que dijo Mariano, que me pareció muy interesante, indudablemente. Yo tampoco veo que haya un país. Debería haber un bloque, y allí me voy a referir a algo que dice Jaime en su libro, y se trata de la organización PLOC. Necesitaríamos algo así, ¿no? O como la OLAP, ¿no? Una oficina latinoamericana para la política, ¿no? En el que todos los países aportan algo, ¿no? Porque uno solo, creo que, inclusive, pasaría lo de los congresos, el que va saliendo no lo retiene el que está abajo, y por eso nunca se escapan, así esté vacío el contenedor. Sería interesante la creación de una organización en la que estén representados todos los países, ¿no? Para poder quizás lograr algo. En cuanto a la integración, no, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿sabes tú que aquí los latinos, me he dado cuenta, no, por algunas llamadas que tengo en mi programa, y a veces suena de repente un poquito jocoso, el hecho de que hay muchos latinos aquí que todavía piensan, y muchas veces, la otra vez le tuve que decir yo a un oyente, le dije yo, ¿y entonces tú qué haces aquí en Estados Unidos? Entonces, todo el tiempo están hablando de la teoría, ¿no? de la teoría Monroe, América para los americanos, ¿no? Y entonces da la impresión de que tenemos cierta aversión ¿no? por esta sociedad, por lo que representa, por lo que hace, pero aquí estamos de todas maneras, ¿no? Inclusive hay muchos que piensan, en Latinoamérica más bien, nosotros que queremos salir, queremos entablar relaciones no comerciales y de otros tipos con Estados Unidos, con Europa, por supuesto, con Asia, ¿no? Sin embargo, los latinos que estamos aquí, lamentablemente, no todos pensamos de la misma manera en ese sentido, hablando de integración, ¿no? Todavía tenemos conceptos antiguos, todavía pensamos de que Estados Unidos está explotando nuestras riquezas, ¿no? De que Estados Unidos siempre se ha aprovechado y se seguirá aprovechando de América Latina, ¿no? Entonces, además, si me pongo a pensar en el término América, yo creo que América es todo el continente, ¿no? Y muchas veces yo he tenido que decirle a uno que otro americano, perdóname, yo soy de América también, ¿no? Del sur, pero soy de América también. Todo este continente es América, ¿no? Entonces, todo se puede lograr en la vida, pienso yo, ¿no? Es cuestión de juntar el talento necesario y las ideas necesarias para poder lograrlo. Yo veo aquí cierta resistencia por parte de los latinos aquí en Estados Unidos. El latino, ya estamos aquí, ya estamos arreglados y, bueno, el que quede atrás, que se encargue de arriar, diría el dicho coloquial, ¿no? Y lamentablemente es una situación que con mucha tristeza yo la he visto en estos 43 años que tengo en este país, ¿no? De que sería una fuerza que pudiera impulsar, digo yo, el latino en Estados Unidos, que pudiera impulsar, ¿no? Esa idea. Es posible, ¿no? Pero no sé, yo más bien iría por la integración de toda la América, más que pensar en
en una integración de solamente América Latina. ¿No? Yo iría por toda la América, somos todos americanos. Y en el momento en que nosotros nos demos cuenta o concienticemos esto, yo creo que eso nos va a permitir ampliar nuestro poder de pensamiento, indudablemente, ¿no? Pero sí, yo me inclinaría por esa, ¿no? por esa apertura, ¿no? Una inclusión totalmente americana, ¿no? Sin diferencias. Muchas gracias, estimado Rodolfo. No sé, tenemos una pregunta interesante de Ronnie Murillo, también un cordial saludo nos están siguiendo el grupo, la plana docente de la Universidad Internacional del Ecuador, que es uno de los colaboradores y que ha apoyado este evento. Igual hay muchas personas de muy buen nivel y agradecemos su participación con sus preguntas. Estimado Jonathan, a tu criterio, obviamente la pregunta es interesante, dice, ¿qué papel tienen las criptomonedas en esta integración? Interesante la pregunta. Miren, la criptomoneda es un mecanismo, ¿no? Adicional a estos mecanismos que ya tenemos a nivel global. Y creo que hoy en día, yo creo que es muy temprano aún para ver justamente la eficiencia, la eficacia de este mecanismo. Claro que sí, todo mecanismo que venga a promover la integración digital, el poder mercadear productos, el poder medio de pago que sea a nivel internacional, va justamente a acelerar este procedimiento. Creo que las criptomonedas justamente vienen como una herramienta adicional que, dependiendo de su eficiencia, porque como digo, aún falta ese camino por recorrer, dependiendo de su eficiencia, veremos si realmente puede ser un elemento adicional para poder ayudar más a la integración a la que tanto hemos hablado. Al igual, por ejemplo, que otros mecanismos que hoy en día los países están justamente promoviendo a nivel internacional. Quizás, por ejemplo, el uso de la tecnología, de la digitalización, de la integración digital. O sea, todo va a depender justamente de cómo se vayan alineando los países en este sentido. Y que quiero también un poco mencionar a lo que mencionaba Rodolfo y Mauricio. A nivel latinoamericano, la integración es un poco compleja, ¿no? ¿Por qué? Exactamente por temas históricos. Hoy en día tenemos países con incidencias, por ejemplo, europeas, en diferentes casos, francesas, holandesas, británicas. Igual pasa a nivel del Caribe en este caso. Entonces hay que ver justamente cómo estas influencias pueden influir, para la redundancia, en que esto pueda lograrse en el corto tiempo. Entonces, hay mecanismos que vienen justamente a acelerar esto de la integración, pero dependerá de la eficiencia con la que este mecanismo justamente pueda desarrollarse en el corto y mediano plazo. Muchas gracias, estimado Jonathan, súper interesante. Voy contigo, estimado Jaime, no sin antes hacerte la pregunta porque ya la inquietud empieza a nacer, ¿no? ¿Dónde conseguimos el libro? Creo que muchísimas gracias. creo debimos empezar por ahí. Bueno, Porque muchas claro, gracias, Roberto. tenemos Sí, el gusto de haberlo revisado y sí, parece súper interesante y como coincidieron todos, te traslada a otro escenario y te digo la verdad, o sea, la historia es un relato futurista. No quiero hacer la maluca contando más detalles y por eso te doy paso. Nos ayudes indicando cómo lo podemos conseguir. Las personas que nos han acompañado, que hemos superado las 50 personas, a pesar de que es un día y una hora un poquito compleja porque el teletrabajo nos tiene a full, pero agradecemos porque hay gente de lo que vimos, preguntas de Uruguay, hay personas de Bolivia, de Panamá, o sea, la verdad, súper interesante porque tenemos gente de todos los lados y la pregunta sería, ¿dónde podemos conseguir el libro, Jaime? Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo creo que como todos vivimos ya también en una comunidad digital, bueno, el libro está disponible de forma directa, me pueden contactar a mi LinkedIn, voy a poner también en el chat a mi correo electrónico personal para que justamente podamos hacer este tema de dónde estaría disponible el libro. De hecho, ya hemos enviado algunos ejemplares digitales a Chile, a Argentina, a Uruguay, a México, a España, a Centroamérica. Y básicamente yo creo que el libro tiene esa perspectiva, ¿no? Poder tener varias realidades
lo que viene a ser un relato de ciencia ficción y economía. De hecho, el libro también explora un poco de las preguntas que se han tomado aquí en esta sala. Habla de un modelo económico que se llama el modelo del vuelo del ganso, que justamente trata de describir quién sería este país que sea el ganso líder, ¿no? Este ganso que puede realmente apoyar a que la región vaya integrándose y vaya generando convergencia económica. Y el libro explora justamente que no es la economía más grande, sino la economía más rápida y con la suficiente voluntad para poner agenda en los diferentes estamentos de integración, ¿no? Hay que recordar, me hacía recuerdo, Rodolfo, esta institución que está en el libro, que es la encargada de coordinar, hablemos, las políticas de comercio existe en América Latina. De hecho, la gobernanza de integración en América Latina es de alrededor de 15 instituciones que tienen realmente responsabilidades en integración, y yo creo que la gobernanza e integración existe. Lo que falta un poco es la parte de la agenda económica propuesta por algún país, no necesariamente grande en economía, pero sí en rapidez y en importancia y relevancia en este siglo. Y adicionalmente me pareció también muy pertinente la parte de la pregunta de las criptomonedas, porque la tecnología de información y comunicación es el gran democratizador, ¿no? O sea, antes teníamos que tener mucho dinero para tener un hotel, actualmente podemos hacerlo por una aplicación móvil. Antes teníamos que tener un banco para tener fintech, actualmente puede ser una empresa de software. Antes teníamos que tener una empresa de exportación e importaciones, ahora podría ser un tema de comercio electrónico generado en marketplace. El gran democratizador que es la tecnología, junto con el comercio y adicionalmente con esta voluntad de los pueblos para integrarnos, creería que nos puede llevar a un buen puerto en la parte de integración. Voy a poner mis datos en lo que viene a ser la parte del chat. Todos bienvenidos en lo que viene a ser la parte de la lectura. Y claro, que por el momento el libro está disponible a nivel digital. Esperamos que en los próximos meses podamos también tenerlo a nivel físico. Chévere, muchas gracias, estimado Jaime. Sí, también mencionar que una de las cosas que planteamos para este lanzamiento fue el sorteo de 2 ejemplares del libro. Así es que al final, en unos 5 minutitos, máximo 10, les contamos cómo va a ser el tema del sorteo. Primero, reiterar el agradecimiento a la Universidad Internacional del Ecuador. Igual, Jaime, un cordial saludo de parte del señor decano Patricio Torres. Pues, felicitaciones por el tema del libro. Grato contar también con tu valioso aporte dentro de la plantilla docente de la universidad. Al Observatorio Ciudadano de Comercio Exterior y Política Exterior del Ecuador, EdiTrade, Soluciones Tecnológicas para el Comercio Exterior, y a CBS Network Ecuador. Para ir cerrando, si les parece, les voy a agradecer sus palabras finales, estimados Mauricio, Jonathan, Rodolfo y Mariano, para ir cerrando, agradecer su generosidad por su tiempo y asimismo por compartir sus criterios muy interesantes. Ha sido un panel de primer nivel. Las personas que por X o Y se perdieron el evento, vamos a colgarlo en el canal YouTube si nos lo permiten, porque sí creo que la oportunidad de tener a un panel de este nivel no es tan fácil, y realmente unirnos para poder apoyar esta iniciativa. Como le decía Jaime, la idea es aportar y ser útiles. Creo que a nivel país, a nivel latinoamericano, cada vez está más claro que debemos aportar, debemos apoyarnos las iniciativas que se desarrollan a efectos de salir adelante. Entonces, doy el paso, estimado Mauricio, Jonathan, Rodolfo y Mariano, para las palabras finales y apreciaciones finales de su parte, por favor. Bueno, solo decir que efectivamente el libro es muy fascinante, es empezar, y para las personas pues que les gusta también el tema de las políticas económicas, de el futurismo, pues es muy interesante, y de verdad que se deleita uno mucho con todos estos temas que ha creado Jaime en ese universo único. E incluso también, como dicen, las siglas le quedaron perfectas, porque el PLUC, que es la propuesta latinoamericana de la Unión de las Colonias, creo que es así, o la Organización Latinoamericana de la Política Espacial, todo quedó perfecto. Entonces, pues solo decir que de verdad es muy recomendado el libro, y eso nos pone a pensar porque
realmente no es tan lejano, no es un horizonte tan lejano, porque ya tenemos la realidad de muchas de las tecnologías que ya nos permiten ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que aquí también, bueno, y le diría a Jaime, de pronto esa segunda parte es cómo puede influenciar o está influenciando, de hecho, el sector privado en este tipo de integraciones, porque yo creo que en este momento las corporaciones tienen un peso mucho más importante a nivel económico en el desarrollo de todas estas, digamos, situaciones que se van a dar en cuanto a cómo se va a manejar la integración o los modelos económicos de las naciones. Ya lo estamos viendo, ¿no? Muchas de las cosas que están o que influyen en el desarrollo económico de las naciones están también influenciadas por las grandes corporaciones y la tecnología que tienen también ellos, pues, digamos, a su disposición, y que en cierta forma influyen en muchas decisiones, ¿no? Por lo demás, también muy complacido de compartir con personas expertas. Me siento también muy honrado de poder estar aquí. Y bueno, lo mejor para este libro, la verdad, estoy muy seguro que la gente lo va a disfrutar mucho. Muchas gracias, estimado Mauricio. Gracias a ti por tu tiempo. Igual que genial que nos acompañes desde Colombia. Vamos con estimado Jonathan. Claro, yo quiero quizás concluir diciendo lo siguiente, y es que la forma en la que quizás vamos a lograr esa integración que tanto nos hablamos es justamente haciendo un paralelismo con este libro que Jaime nos pone en nuestras manos. Quizás no es viendo los modelos que ya son exitosos hoy en día, o sea, no es viendo los modelos que otros han implementado, es quizás viendo a futuro, es viendo cuál es la forma más idónea para que nuestra región pueda lograr lo que hemos pensado. No es adaptando modelos empacados, ¿no? Que ya están prediseñados, sino es justamente viendo cuáles son esas ideas nuevas, cuáles son esas ideas disruptivas que pueden justamente lograr que la región pueda integrarse un poco más. Creo que el libro viene a darnos un rayo de luz para pensar quizá en otra vía, pensar en otras opciones, pensar en otras alternativas, justamente para lograr que esto pueda lograrse en el tiempo, justamente por la disparidad que tenemos a nivel regional. Creo que es pensando diferente, es pensando de manera innovadora que vamos a lograr integrarnos de forma más eficiente. De nada, agradecer a Jaime y a todo el equipo por la invitación, y creo que es verdad que ha sido un evento muy interesante y es un pie de amigo para poder seguir avanzando en los temas que tenemos a nivel regional. Muchas gracias, estimado Jonathan. Rodolfo, por favor. Gracias. Una vez más quiero dar las gracias a Jaime por la invitación. Para mí fue un honor estar con ustedes el día de hoy, verdaderos expertos en este tema. El libro es sencillamente fascinante, sencillamente fascinante. Y yo tenía inclusive una pregunta para Jaime, si pudiera describir, Jaime, en solo una palabra, ¿no? ¿Cómo catalogas el mensaje que envía tu libro a la humanidad en general, ¿no? A nosotros los latinos en general? Rodolfo, yo creo que la palabra es de esperanza. Ok. Compartimos esa idea, realmente. Yo quiero decirles a las personas que van a leer el libro, primero que nada, me gustaría que pusieran atención a un personaje que sencillamente me fascinó y que tiene que ver algo con lo que dijiste, Jaime, anteriormente, ¿no? Se llama Judá Alejandro. Judá Alejandro llega con una misión sencillamente fascinante, ¿no? Sin embargo, actuamos como hemos actuado ¿no? en la historia, desafortunadamente. No quiero decir mucho, ¿no? Pero quiero que por favor presten atención a Judá Alejandro. Es un personaje sencillamente fascinante en el libro. Y si me lo permiten, muy rapidito, yo quiero leer algo que está en tu libro y que quiero que la gente cuando lo lea relacione de una manera este principio de integración con el concepto de la gran armonía. Y me llamó mucho la atención cuando dices en el libro sobre esta estatua de Confucio, ¿no? Allí en Montevideo, donde tiene esta inscripción que me llamó muchísimo la atención. Y dice,
Cuando prevalece el gran principio, el mundo es una comunidad donde los funcionarios son elegidos conforme a su sabiduría y su capacidad, donde impera la confianza y se promueve la cordialidad en las relaciones humanas, ¿no? Hasta ahí voy a llegar porque quiero que todos ustedes cuando lean el libro lean completo. Este mensaje es sencillamente fascinante y tiene que ver, ¿no?, con esto de la gran armonía, y yo de una manera u otra lo comparo esta gran armonía con esta gran integración. Y es posible. Sí es posible. ¿Nos va a costar trabajo? Sí nos va a costar trabajo. Hemos aprendido, no mucho, ¿no?, a lo largo de los años. Pero en cuanto se liberen, digo yo, ¿no?, esas formas de pensar un poco individualistas y empezamos a pensar y a funcionar en base a un grupo, a una integración global, yo creo que eso sería fascinante, y de allí viene la palabra que te pregunté, ¿no? Como definirías el mensaje: esperanza. Yo diría esperanzador, un mensaje esperanzador. De tal manera que felicitaciones, Jaime, ha sido un trabajo maravilloso y un honor estar aquí con mis compañeros panelistas que son verdaderos expertos en esta materia, ¿no? Fue un placer, realmente. Gracias, estimado Rodolfo. Estimado Mariano, terminamos contigo, por favor. Bueno, gracias. Primero agradecer de nuevo, Jaime, por la invitación y a todos por sus comentarios, que la verdad que son muy interesantes siempre, y escucharlos y escuchar otros puntos de vista siempre es un tema gratificante. Me quiero parar sobre la felicitación de Jaime, porque he estado reunido con él en algunas oficinas de Aladi y él me comentaba ahí la biblioteca, un poco lo que comentaba recién, y la verdad que me parece, como conclusión del tema, un tema muy interesante, el libro como una parte importante a poner el tema de la integración latinoamericana en agenda también, ¿no? Porque venimos siempre solucionando algunos otros temas superficiales muchas veces, o urgentes, y no los de fondo. Me parece que esto suma a poner el tema en la agenda, ¿no? Sobre todo desde la óptica, me parece también muy interesante, el tema de la integración puntualmente latinoamericana. Personalmente no soy muy fanático de las integraciones en las economías que son asimétricas o competitivas entre sí y demás, porque eso genera que la economía más potente muchas veces termine generando problemas en las más chicas. Sin embargo, en Latinoamérica está el caldo de cultivo para hacer una integración interesante. Además, también como conclusión de un poco el tema de la integración de nuestros países, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que tratar de hacer otras cosas en América Latina. Tenemos que cambiar un poco el enfoque, porque bueno, hasta acá nos ha traído la historia. Muchas de nuestras economías son economías muy jóvenes también, que eso muchas veces repercute en nuestro desarrollo como unos factores que están muy en contra de ese desarrollo, salvo algunas excepciones. En el mundo también sucede algo similar. Bueno, Australia, bueno, otros casos que son excepciones efectivamente, pero tenemos que empezar a cambiar el timón. Hagamos otra cosa, ¿no? Y para variar podemos integrarnos también, sobre todo, un poco conociendo la base productiva de América Latina, donde me toca trabajar cotidianamente, son mercados claramente integrables también, ¿no? Así que, de nuevo, y como conclusión, felicito a Jaime. Me parece que es poner en agenda este tema, porque estamos preocupados por muchos temas que son, de nuevo, muy cotidianos, algunos muy urgentes y demás, pero los de fondo no los estamos tratando. Así que bienvenido esto, Jaime, personalmente te felicito, y bueno, muchos éxitos con esto, la verdad. Y gracias a todos y gracias por la invitación. Chévere, muchas gracias, estimado Mariano. Estimado Jaime. Bueno, yo la verdad que me siento muy cómodo entre amigos, no solamente con todos los panelistas que representan América Latina, sino a todos los asistentes. La verdad que ya estamos integrando en esta sala. Para mí realmente ha sido un honor el haber estado el día de hoy para contribuir un poco con pensamientos, reflexiones. Escuchar el nombre, ¿no?, de Judá Marsala casi me saca lágrimas, porque Judá Alejandro es el nombre, parte de mí, del nombre es también de mi hijo, por eso realmente es un tema muy, muy importante para mí. Y me encantó lo que también comentaba Rodolfo, la parte de esta estatua que está en Montevideo, que es la segunda vez que lo pongo en un libro, ¿no? Este tema de la gran armonía. Cuando la gente vaya a Montevideo sería interesante
que dé una vuelta por la estatua, porque eso es de buena suerte, número 1. Y número 2, reflexiona en esa gran armonía. Esa gran armonía que está en la hoja 1 del libro Ciudad Santos, y también está en la hoja 1 del libro de Latinoamérica en Globalización. Para mí es realmente un plan de acción y es un plan de gobierno para cualquier economía latinoamericana. Ahí yo creo que en una sola hoja se refleja lo que deberíamos hacer o lo que debería ser. Las oportunidades de integración son enormes, las oportunidades en globalización y en tecnología son enormes. Nos toca a los que estamos vivos en este tiempo, pues, poner el hombro para que las cosas realmente pasen. Muchas gracias a todos. Agradezco a la Universidad Internacional por apoyarme, a Roberto porque le ha puesto alma, vida y corazón, y a los amigos del panel, pues un abrazo infinito siempre. Chévere. Muchas gracias, Jaime, a ti. Reitero, estimado Mauricio, un gusto. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias. Un gusto, Jonathan, Rodolfo. Y Jaime, como te dije, y siempre la idea es esa, ¿no? Apoyarnos, aportar, ser útiles y seguir adelante. Que tengan una excelente noche todos. Un cordial saludo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias, Robert. Bueno, Nos veremos noches, un pronto. gusto a abrazo. todos. Un placer. Gracias, Saludos Juan. a todos. Saludos. Chao, chao. Estamos hablando. Por aquí a la orden en Denver. Gracias, Robert. Gracias, Rodolfo. Gracias. Chao, chao.